Bienvenidos a una nueva sesión de ejercicios de nuestro primer curso de probabilidad. En el día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios que involucran distribuciones discretas y absolutamente continuas de uso frecuente. El primer ejercicio que nos planteamos es el siguiente. Vamos a suponer que en una fábrica hay 10 trabajadores, de los cuales se sospecha que 4 de ellos tienen anticuerpos contra una enfermedad infectocontagiosa. Se van a seleccionar 5 trabajadores al azar para un estudio contra la enfermedad y nos preguntan cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los trabajadores tengan anticuerpos contra la enfermedad. Entonces comenzamos recordando un poquito qué tipo de distribución va a ser la que nos va a ser útil para resolver este problema. Este es un ejemplo típico de una situación en la cual nosotros tenemos una población de n individuos, ¿cierto? Entonces suponemos que tenemos n individuos. De esos individuos hay n individuos que tienen una característica en particular y n-r individuos no la tienen. Nosotros asumimos que vamos a sacar una muestra, o sea, vamos a seleccionar n individuos de esa población y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que exactamente K de esos n minúscula individuos seleccionados tengan la característica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros hacemos lo siguiente. ¿Cuáles van a ser nuestros casos favorables? Es decir, de los n individuos que tienen la característica particular, vamos a seleccionar K. Eso implica que los restantes n menos k individuos los vamos a seleccionar de los restantes n menos k individuos, n menos r individuos, perdón. ¿Sí? Y esos serían los casos favorables, o sea, formas de escoger k individuos entre los r que tienen la condición particular y los restantes n menos k individuos los escogemos entre los restantes n-r individuos que no tienen la característica particular. Serían los casos favorables. Y ahora, si no tenemos ninguna restricción, pues se trata de escoger en una población de n individuos, n minúscula individuos. Esta distribución se conoce como la distribución hipergeométrica con parámetros n, r y n mayúscula. N es el número de individuos que vamos a escoger en total. R es el número de individuos que tienen una característica particular. Entonces, esta distribución, como les decía, se conoce en la literatura como la distribución hipergeométrica. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar para el ejemplo que tenemos aquí en cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Solución. Entonces, vamos a suponer que la variable aleatoria x está representando número de trabajadores número de trabajadores en la muestra, digamos, o sea, los individuos escogidos, ¿sí? Que tienen anticuerpos contra la enfermedad. Bien, entonces tenemos que esta variable aleatoria x tiene una distribución hipergeométrica, con parámetros. Entonces, el tamaño de la muestra, o sea, el número de individuos que vamos a seleccionar son 5. El número de individuos que tienen la característica en particular, en este caso, tener anticuerpos contra la enfermedad, son 4. Y el tamaño total de la población es 10. ¿Listo? Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
de los 4 individuos que tienen anticuerpos contra la enfermedad, seleccionamos 2. El número de individuos que estamos seleccionando son 5. Entonces eso quiere decir que los 3 individuos restantes los seleccionamos de los 6 individuos que no tienen anticuerpos contra esa enfermedad. Y sobre el número de casos posibles, entonces sería de los 10 trabajadores, seleccionamos 5. Y esto nos da entonces 0.476 y 19. Entonces ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, vamos a suponer que una medicina produce reacciones alérgicas, ¿sí? Produce reacciones alérgicas en el 1% de la población. ¿Sí? Si se aplica esta medicina a un grupo de 500 personas, nos están preguntando a qué es igual la probabilidad de que a lo más 10 de ellas presenten reacciones alérgicas. Entonces, veamos a ver cómo podríamos nosotros entrar a resolver este problema. Entonces, veamos a ver cómo sería solución. Vamos a suponer que X es igual número de personas ¿sí? que presentan reacciones alérgicas. Fíjense que este es un ejemplo típico de un ejercicio de un experimento, en el cual solamente hay 2 posibles resultados. O la persona presenta reacciones alérgicas o no las presenta. Entonces, inicialmente uno podría pensar que entonces la variable aleatoria X tiene una distribución binomial, ¿sí? Veamos a ver qué parámetros, a cuántas personas se les aplicó la medicina, a 500. Entonces el n, el tamaño de la población es 500 y la probabilidad de éxito, es decir, de que presente reacciones alérgicas, es 0.01. Pero se sabe que cuando el tamaño de la población es suficientemente grande, entre comillas, y la probabilidad de éxito es suficiente y adecuadamente pequeña, la distribución binomial se puede aproximar por una distribución Poisson. ¿Con qué parámetro? El parámetro de la distribución Poisson, el lambda, va a ser igual a n por p, el tamaño de la población por la probabilidad de éxito. Entonces, esto lo podemos aproximar una distribución Poisson de parámetros 500 por 0.01, que es 5. Bien. Y entonces, luego, la probabilidad de que, me está preguntando, X sea menor o igual que 10, entonces buscamos en la tabla de la distribución Poisson con parámetro 5 y vemos que esto es igual a 0.9863. Bien, bueno, miremos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que en un hospital se registran 10 nacimientos al día. Vamos a suponer que el 5% de los recién nacidos necesitan ser dejados en una incubadora y nos preguntan cuál es el número esperado de días en un año en el que en el hospital se requiera disponer de al menos 2 incubadoras. Número esperado de días. Entonces, veamos a ver cómo sería la solución a este problema. Entonces, nosotros podemos llamar sea la variable aleatoria X sub i, X sub i, el número de recién nacidos
nacidos, ¿sí?, en el 10º día que requieren incubadora. Bien, bueno, entonces esto sería, es en un año, entonces sería ir variando de 1, 2 hasta 365. Vamos a suponer que es un día, que es un año normal, no bisiesto. Entonces, queremos averiguar inicialmente cuál es la probabilidad de que el número de recién nacidos en el 10º día que requieren de incubadora sea de 2 o más, o sea, la probabilidad de que X sub Y sea mayor o igual que 2, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tendríamos, esta es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Aquí de nuevo, ustedes observan que si nosotros consideramos esta variable aleatoria X sub Y, número de recién nacidos en el 10º día que requieren de incubadora, esta es una variable aleatoria donde es un experimento aleatorio, donde solamente hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. ¿Requiere de incubadora o no requiere? Es decir, la variable aleatoria X sub Y va a tener una distribución de tipo binomial y veamos a ver con qué parámetros. Entonces estaríamos viendo, se tiene que X sub Y tiene distribución, a ver cuántos niños, dice se registran 10 nacimientos, entonces binomial de parámetros 10 y 0.05. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es sencillamente que la probabilidad de que X sub Y sea mayor o igual que 2, pues es igual a 1 menos la probabilidad de que X sub Y sea menor que 2, y esto pues es igual a 1 menos la probabilidad de que X sub Y, sea igual a 0 menos la probabilidad de que X sub Y sea igual a 1. Si resolvemos ese problema, tendremos que esto nos da en total 8.6138 por 10 a la menos 2. Entonces, esta es la probabilidad de que en un día 2 o más recién nacidos requieran de incubadora. Ahora, entonces ya tenemos ese valor. Entonces, nosotros tendríamos ahora que trabajar con otra variable aleatoria, llamémosla Y, que sería el número de días en el año, en que se requieren dos o más incubadoras. Entonces, nosotros tenemos que esta variable aleatoria, Y, va a tener una distribución, entonces el número de veces que se repite el experimento es 365, son 365 días, y la probabilidad de éxito, en este caso, la probabilidad de éxito corresponde a la probabilidad de requerir 2 o más incubadoras en un día, que la acabamos de calcular, que es esta, 8.6138 por 10 a la menos 2. Entonces, luego tenemos que el valor esperado de Y va a ser igual, es una distribución binomial, entonces es N por P, y esto nos va a dar igual a 31.44. Ese es el número esperado de días en el año en el que en el hospital se van a requerir 2 o más incubadoras. Bueno, nuestro ejercicio número 4 entonces va a trabajar con la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos una
tenemos la siguiente situación. Vamos a escoger un número al azar en el intervalo 0,1. Queremos calcular la probabilidad de que el primer dígito a la derecha del punto decimal sea 6. El siguiente paso, vamos a mirar cuál es la probabilidad de que el segundo dígito a la derecha del punto decimal sea 1 y por último la probabilidad de que el segundo dígito a la derecha del punto decimal sea 8, dado que el primer dígito es 3. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, vamos a recordar algo que ustedes vieron en teoría, dice, supongamos que tenemos A y B, dos números reales fijos, y vamos a suponer que el A es menor que B. Entonces, nosotros queremos escoger un número, llamémoslo X, al azar en el intervalo AB. ¿Esto qué va a significar? Decir que es al azar significa que cualquier subintervalo del intervalo AB de longitud tau tiene la misma probabilidad de contener el número. Por lo tanto, para cualquier par de puntos X y Y que se encuentren entre A y B, se tiene que la probabilidad de que el número escogido esté entre esos dos valores depende solamente de la correspondiente diferencia entre los dos números. Y eso va a traer como consecuencia que la variable aleatoria X que estamos considerando va a tener una distribución de tipo uniforme sobre el intervalo AB. Entonces, para este ejemplo que estamos considerando acá, tenemos lo siguiente. Entonces, la solución es, supongamos que llamamos X número escogido. Entonces, tenemos que X tiene una distribución uniforme sobre el intervalo 0, 1. Bien, entonces, para la primera parte nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el primer dígito a la derecha del punto decimal sea 6. Esto significa que el número tiene que estar entre 0.6, 0.6 menor o igual que X, y X estrictamente menor que 0.7. Con eso garantizo que el primer dígito a la derecha del punto decimal es 6. Como la variable aleatoria tiene una distribución uniforme sobre el intervalo 0,1, esto va a ser la integral entre 0.6 y 0.7 de la función de densidad de un uniforme, que sería entonces 1 si X está entre 0 y 1, 0 en otro caso, o sea, esto me da dx y esto me da sencillamente 0.1. Veamos ahora el siguiente punto. Dice, el segundo dígito a la derecha del punto decimal es 1. Entonces, nosotros tenemos, vamos a llamar, sea B, elemento, ¿sí? Segundo dígito a la derecha del punto decimal es 1. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, nosotros vemos que eso estaría significando que el X está entre 0.01 y 0.02 o entre 0.11 y 0.12 y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de que el número X esté entre 0.01 y 0.02. O la otra posibilidad es que esté entre 0.11 y 0.12. O puede estar, entonces segundo dígito es 1, entonces puede estar entre 0.21 y 0.22.
22. Y así hasta la otra opción es que esté entre 0.91 y 0.92, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo que el evento B es unión de 10 intervalos de longitud 0.01 cada uno. Y eso entonces va a traer como consecuencia que la probabilidad de B tiene que ser igual a 0.1. Entonces, para cada uno de estos es igual a esto va a dar igual, entonces a 10 por 0.01, esto me da 0.1. El último problema nos dice, nos piden hallar la probabilidad de que el segundo dígito a la derecha del punto decimal sea 8, dado que el primer dígito es 3. Entonces aquí sencillamente tenemos C, vamos a llamar C, está definido como primer dígito a la derecha del punto decimal, es 3 y de segundo dígito a la derecha, sí, del punto decimal es 8. Entonces lo que nos están preguntando es la probabilidad de D dado C. Y esto pues es la probabilidad de D intersectado C sobre la probabilidad de C. Y haciendo un razonamiento similar al que acabamos de hacer para los dos ejercicios anteriores, podemos ver que la probabilidad de D intersectado con C es 0.01 y la probabilidad de C es 0.1. Y con eso queda resuelto nuestro ejercicio. Para finalizar, entonces vamos a considerar el siguiente ejercicio. Nos dicen, supóngase que W es una variable aleatoria que tiene distribución uniforme sobre el intervalo menos pi medios, ¿sí? Y nos están preguntando a qué es igual la función de densidad de la variable aleatoria z igual a alfa tangente de W, donde alfa es un número real mayor que 0. Entonces, nosotros ya habíamos discutido eso en una sesión anterior, de cómo determinar a partir de la distribución de una variable aleatoria x, la distribución de una función de esa variable aleatoria. Entonces, vamos a retomar esto. Tendríamos entonces sea h de x, la función definida como alfa por tangente de x. ¿Sí? Y aquí con x entre menos pi medios y pi medios. Esta función que nosotros tenemos aquí, se tiene que, la función h, esta h es monótonamente creciente. Monótonamente creciente y que su inversa está dada por lo siguiente.
dada por. Entonces vamos a ver cuál es. Entonces tendríamos que la inversa de esta función es arco tangente de x sobre a con x en los reales. ¿Ya? Se tiene que la derivada de esta función, h a la menos 1 de x con respecto a x, pues es igual a alfa sobre alfa, alfa al cuadrado más x al cuadrado, si no me equivoco. ¿Sí? Con x en los reales. Entonces esto es alfa. Bien, entonces la función de densidad de z, luego una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria z está dada por lo siguiente. Ya habíamos hecho eso en una sesión anterior. Habíamos dicho que en ese caso la función de densidad de esta variable aleatoria z evaluada en un punto x va a ser igual a la función de densidad de la variable aleatoria original, en este caso w, evaluada en la inversa, ¿sí? X, y aquí multiplicado por el valor absoluto de la derivada con respecto a x. Sí, pero la variable aleatoria w tenía una distribución uniforme sobre el intervalo menos pi medios, pi medios. Eso significa que, entonces, como la función de densidad de w evaluada en un x es igual a, sería 1 sobre la longitud del intervalo, que en este caso el intervalo es el intervalo menos pi medios, es decir, la longitud de ese intervalo sería pi, 1 sobre pi, si x está entre menos pi medios y pi medios. Y vale 0 en otro caso. Entonces, si hacemos evaluamos esta función en los puntos correspondientes, vamos a obtener que la función de densidad de z, evaluado en el punto x, es igual a alfa sobre pi por alfa cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Con x en los reales. Es decir, esta variable aleatoria z va a tener una distribución Cauchy de parámetro alfa.